8 de la mañana, 7 minutos, le damos la bienvenida a Hernán Ulloa, él es consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Eso sí que sí, es el consejero todavía, Hernán, muy buenos días, bienvenido a Radio La Calle. Yo le había preguntado a Sofía Almeida, justo los días posteriores a lo que sucedió en el Consejo, ¿cómo me refiero a usted? ¿No? Como le digo, presidenta, expresidenta, consejera, y ella decía, yo soy la presidenta. Lo mismo le tengo que preguntar a usted, Hernán, porque este intríngulis, estas complejidades que ha habido en el Consejo, me dificultan realmente referirme con certeza a su cargo. ¿Cómo le digo? Bienvenido a Radio La Calle. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy aquí para despejar todas sus preguntas. Muchas Usted gracias. me puede decir, Hernán, soy abogado era abogado en el libre ejercicio antes de ser consejero. Fui consejero en el Consejo de Participación Ciudadana y hoy soy el presidente del Consejo de Participación. Estoy ejecutando los actos que un presidente debe hacer y sobre todo brindar transparencia. Pero si tiene todavía dudas, por favor, estoy aquí para absolver cualquier tipo de dudas que tenga, para que no, obviamente, se desinforme a la ciudadanía, porque ustedes como medio de comunicación, sin duda alguna, tienen un impacto sobre la sociedad y es importante saber informar adecuadamente a efectos de que no exista ningún tipo de confusiones. La primera duda que surge a propósito de lo que nos acaba de decir Hernán es, ¿en qué ley, en qué parte de la ley se ampararon para hacer una mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana y decirle a Sofía Almeida y a los demás, bueno, muchas gracias, permisito, y déjeme ponerlo en términos populares, quítate tú para ponerme yo? Le voy a explicar. Gracias. Primero un poquito de los antecedentes. 8 meses he reclamado en el escenario de control político sobre las irregularidades que se dan en el Consejo de Participación Ciudadana. Hoy que soy presidente con los informes respectivos y entregado a las organizaciones sociales, estoy demostrando de que nuestras actividades y nuestras denuncias fueron ciertas. ¿Qué se hizo? Un bloqueo de la información. Dígame, ¿usted tiene alguna información de los concursos? ¿Usted puede ver en la página web algún enlace audiovisual de los debates dentro de los equipos técnicos? ¿Tiene en sus manos las carpetas de los postulantes a las comisiones ciudadanas de selección? No existe esa información. ¿Ok? Eso nos hemos quejado nosotros ante la Asamblea. Que se han suspendido las sesiones, que se apagaban los micrófonos, que no se permitía el debate, que no se permitía inclusive hasta la votación y se tomaban decisiones arbitrarias en la designación de autoridades. Este es el antecedente que se ha denunciado ante el escenario político y 8 meses no se ha tomado acciones por parte de la entidad de control. ¿Qué resulta? Que siendo minoría, a mí no se me ocurrió tomarme el edificio del Consejo de Participación Ciudadana. Mis reclamos han sido como un servidor público ante las entidades de control que tienen que regular estas actividades. Pero luego iniciamos con una sesión ordinaria convocada por en aquel entonces la presidenta. Se convoca una sesión ordinaria. Se dirige mal la sesión del Pleno. Y dentro del reglamento está de la apelación a la presidenta, cuando incumple con las normas. Se tomó la decisión de separarla de la dirección de la sesión y por ley queda encargado el que era el vicepresidente. ¿Qué resulta que ocurre con el consejero Rosero encargado de esta designación? Lo que él hace es, una vez que escucha y se aprueba la moción de remoción de la dignidad de presidenta a la hoy consejera Almeida, suspende la sesión indefinidamente, sin decir en qué fecha, en qué hora se va a reinstalar. Pero para ese momento, esa sesión fue declarada permanente. ¿Usted sabe qué significa permanente? Que tenemos que darle continuidad hasta que terminemos el orden del día. Este señor suspende esa sesión para, obviamente, dar tiempo a hacer lo que pasó. ¿Qué pasó? Se presentaron acciones de protección en diferentes puntos alejados de la capital del Ecuador, donde es la sede institucional del Consejo de Participación. Y finalmente, en el día 11, se nos notifica con una solicitud de juicio político. Entonces, todo esto de aquí no me parece coincidencia. ¿Me entiende? ¿Qué hicimos nosotros? Obviamente yo estoy, como abogado que ejercí la profesión en su momento, estoy en pleno conocimiento de las artimañas y argucias que utilizan
para que una persona se quede permanentemente en un espacio. Y esa artimaña se llama acción de medida cautelar autónoma. Como obviamente me conozco los truquitos, lo que yo presenté fue una acción de protección. ¿Por qué? Porque la acción de protección es la que va a revisar completamente las afectaciones y vulneraciones a los derechos constitucionales. No es la medida cautelar, que simplemente para precautelar un derecho posiblemente vulnerado, toma un auto y declara y determina estas medidas cautelares. Pero la acción de protección y su decisión absorbe todo el escenario, porque es el análisis de la problemática en el Consejo de Participación. ¿Qué hace la jueza? La jueza convoca una audiencia de emisión de protección y revoca esas medidas cautelares. ¿Qué ocurre aquí? ¿Dónde está la norma? El artículo 12 del reglamento de sesiones del Pleno establece con claridad que el Pleno puede sesionar en ausencia del presidente y vicepresidente. Lo dice textualmente el reglamento, y que con su mayoría o sus 4 miembros pueden continuar la sesión siempre y cuando se designe a un director de esa sesión. Eso fue lo que hicimos. Esto no fue una autoconvocatoria. Esto fue una continuidad, darle la continuidad a la sesión permanente. Pero ¿quién hizo la convocatoria para esa sesión permanente? Ilegalmente fue suspendida 13 días para darse el tiempo a presentar acciones de protección y obviamente llevar este escenario a la justicia constitucional. Debo recalcar que yo no llevé a la justicia constitucional. El primer paso no lo di yo. Yo me fui a defender de esta situación. Pero consejero, ¿quién convoca esto? Digo, a ver, era una sesión permanente, está claro, estamos hablando de la misma sesión, pero se han de haber echado un mensajito, aunque sea para decir, oigan, bueno, nos juntamos mañana a las 9, ¿no? Porque usted dice, claro, esto no le parece a usted que es coincidencia, pero tampoco nos parece coincidencia, y yo no defiendo a la presidenta anterior, ni mucho menos, o sea, no, quiero que... Qué bueno que haya dicho presidenta anterior. No, quiero que quede claro para la gente. Tampoco parece coincidencia, Hernán, que la policía llegue primero que ustedes, que se hayan echado el mensajito antes y que la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, tampoco haya podido explicar cómo es que manda un contingente policial, no permite el ingreso de los otros consejeros, permite esta reunión entre ustedes tras el mensaje que se han mandado para reunirse y sucede todo lo que sucede. Tampoco parece coincidencia eso. ¿Cómo lo explicamos a la gente? Santiago, ¿quién ha sacado con la fuerza pública a la consejera Almeida y a su equipo de trabajo? Se quejaron de que no los dejaban entrar mientras se instalaba la sesión. Santiago, ¿quién ha sacado con la fuerza pública a la consejera Almeida y a su equipo de trabajo? Absolutamente nadie. Pasaron 8 días metidos en la institución. ¿Quién fue con la fuerza pública? Pero es que eso fue ya posterior. Permítame, yo me retiré de allí por prudencia, porque en el momento que terminamos la sesión permanente, que fue llevada en legal y debida forma, nosotros, obviamente, antes de la sesión, conocíamos que se iban a dar incidentes como los que siempre se daban para impedir que sesionemos. Nos iban a apagar el internet, que fue apagado, iban a meter personas para seguramente provocar desmanes, afectar a la integridad física de los consejeros y también de los medios de comunicación que nos acompañaban. ¿Quién hizo la llamada? Yo hice la llamada. Yo hice la llamada y lo dije en el seno de la Asamblea. ¿A quién llamó? Yo solicité el refuerzo. ¿Por qué razón? ¿A quién llamó? Porque teníamos la alerta, Santiago, de que iban a provocarse desmanes. Y mire, el tiempo me dio la razón. Una vez que la policía, porque estaba solamente un cordón policial afuera, impidiendo el acceso de personas extrañas y no autorizadas. La consejera Almeida nunca fue impedida del ingreso, tanto así que ingresó con su equipo de trabajo y tiene sus videos cuando ingresa y comienza a hacer un escándalo al interior de la presidencia. Pero el tiempo me da la razón, porque una vez que sale el cordón policial, ¿qué ocurre, Santiago? Se meten y se toman el edificio institucional. Doctor, ¿a quién llamó? ¿Usted llamó directamente a la ministra de Gobierno? ¿O habló ¿Perdón? ¿Usted llamó directamente a la ministra de Gobierno? Como autoridad y amparado en lo que determina la ley para precautelar la seguridad, y eso lo dije ante la Asamblea Nacional, hice la llamada al comandante general de la policía para pedir refuerzos, para pedir apoyo y obviamente evitar desmanes y el cuidado a los señores consejeros, que somos autoridades. Y que quede claro, no es que la presidenta puede pedir o el presidente nomás puede pedir apoyo a la fuerza pública. Nosotros somos autoridad, somos consejeros, tenemos el mismo rango y por ende el mismo respeto ante la Constitución y la ley. Y por esa razón, habilitado con la normativa correspondiente, nosotros solicitamos este apoyo. Es más, inclusive creo que se registra una llamada del 911 por parte de la consejera Rivadeneira.
Estos son los antecedentes. ¿Dónde está la ilegalidad? Usted nos ha hecho una relación de hechos sobre la situación y como que fuera producto de las circunstancias, lo que pasó en la esfera pública y también en nuestro pensamiento y nuestra subjetividad, si cabe el término. Esto no lo vemos así como una cosa casual, sino como una causa causal. Entonces, yo quisiera saber si Aparicio Caicedo trabaja con ustedes, usted habla con él, esto es algo orquestado, esto tiene alguna relación con el Ejecutivo a través de Aparicio Caicedo o no. Para nada, pues. Esto es una decisión de 4 personas. Pero Juan Carlos, yo le agradezco mucho por su pregunta, no crea que de pronto siento molestia o incomodidad con cada una de sus preguntas, porque yo quiero que ustedes pregunten lo que ustedes necesitan para sacarles de las dudas. Usted me dice que esto aquí le parece una causalidad lo que ha ocurrido. Espero que también le parezca una causalidad el hecho de haber suspendido una sesión permanente sin dar fecha y que se presenten acciones de protección en las fronteras del país y luego se inicie un procedimiento político y también se ha criticado duramente por ustedes esta situación. A lo que voy es que no existe ninguna injerencia en lo absoluto. A mí no me controla absolutamente nadie. Y eso yo le ratifico. Que así usted me venga a decir que salí apoyando al candidato a un candidato que hoy es presidente, que en su momento como un ciudadano tomé la decisión, eso a mí no me vuelve esclavo, ni soy afiliado ni adherente a ningún partido político. Yo tomo mis decisiones. Y le digo, para saciar la morbosidad que existe en el medio en torno a la situación, a mí el señor presidente jamás me ha llamado. Desde que soy consejero, desde que soy peor presidente, ni en lo personal, y mucho menos por un tema del Consejo de Participación Ciudadana, o a ingerir en el Consejo de Participación Ciudadana, o a imponerse en algo, en lo absoluto. Totalmente, esto fue, que le quede claro al país, esto fue una decisión de 4 consejeros que estábamos hartos de tanta falencia en la administración y tantos vejámenes que sufrimos durante tanto tiempo por parte de la administración anterior. Doctor Ulloa, coincido yo con el comentario de Cisco Suarca. A ver, usted dice no es un títere y lo aceptamos. Dice que tampoco, no le va a gustar el término golpista, que creo yo que puede ser también otra interpretación. No soy esclavo, dije, no títere. Claro, pero sí lo convierte y al grupo que lo apoya en anarquistas. Porque ¿Por qué? En anarquistas, porque ese anarquismo los llevó a ustedes a imponer su punto de vista, puede ser muy consolidado y respetable, sobre lo estructurado. Entonces, hay un anarquismo engendrando dentro de ustedes, de alguna forma, lo considero un anarquista. Entonces usted me va a decir que le parece de derecho a la resistencia haberse tomado un edificio por 8 días. Pero bueno, ese, está defendiendo, digamos, un campo. Puede ser por el derecho a la resistencia. Hablo directamente de lo suyo. Yo estuve en minoría, Juan Carlos, 8 meses y a mí no se me pasó por la cabeza tomarme el edificio del Consejo de Participación Ciudadana. Yo ejercí la minoría como una autoridad con respeto y quejándome ante las autoridades de control donde están los registros correspondientes. Y le voy a decir, esto no es anarquía. El Código Orgánico Administrativo establece cuáles son las facultades de los organismos colegiados. En el artículo número 1 establece a quiénes regula la actividad administrativa. Y dice claramente que regula a todas las instituciones del Estado. Cuando usted se va a la Constitución y establece quiénes son las instituciones del Estado, usted se va a encontrar ejecutivo, pues, legislativo inclusive, habla también de la función de transparencia y control social. Y más adelantito dice que parte de la transparencia y control social es el Consejo de Participación Ciudadana. Por ende, en conclusión, con este silogismo, se implica que nosotros estamos inmersos y obligados a acatar las normas del COA. ¿Qué dice el COA? En el artículo 55, numeral 5, establece que nosotros tenemos la posibilidad de designar y remover a nuestras dignidades. Y esto tiene un sentido lógico, esto no es anarquía. Mire, y le voy a dar con un ejemplo, estimado Juan Carlos. Yo este momento fui electo por 4 consejeros. Yo debo tener el talento, debo tener el respeto hacia mis compañeros para yo mantener estos 4 votos y tratar de aspirar a conseguir más. Porque mi aspiración no es quedarme en 4 votos, mi aspiración es tener a todo el organismo colegiado unánime. Esa es mi forma de ver las cosas. Pero si yo este momento, o pasado mañana, o la semana que viene, o pasado un mes, resulta que uno de mis compañeros ya no me quiere como presidente y yo me encuentro en una situación de minoría, ¿usted cree que va a ser posible en el organismo colegiado poder tener una gobernabilidad al interior? ¿Qué es lo responsable? Hacerse a un lado. No llegar a estos escandalosos hechos, ahora por lo menos acabado con la remoción de la dignidad de una consejera. Pero estos mismos hechos de aferrarse a la presidencia ha provocado la destitución de los consejeros.
Y esto de aquí es un escenario que no se ha dado aquí, pero esto no puede ser considerado anarquismo porque hemos tomado decisiones conforme a la ley. Doctor Ulloa, ¿no siente que pende de un hilo? Supóngase que alguien no está conforme en la nueva mayoría, alguien de la nueva mayoría no está conforme con el trabajo y de pronto da un pasito al lado y ya tiene usted otra vez la minoría y los otros se reúnen y dicen, bueno, juntémonos, saquemos a Hernán Ulloa y dejemos esto de lado. ¿Eso es legal? ¿Así debe funcionar el Consejo de Participación Ciudadana? Es que eso es parte de la organización de un cuerpo colegiado. O sea, necesariamente, no quiero decir que deba ocurrir eso, pero si de pronto ya la situación es conflictiva, si yo a pesar que estoy en minoría, desafío a la mayoría, apagando micrófonos, suspendiendo sesiones, faltando el respeto con los subordinados, usted ya me está a mí, me estoy yo poniendo en una olla hervida. ¿Usted me entiende? Sí, pero entonces no depende de un hilo igual, ¿no? Permítame, Santiago, esto no se da, Santiago, porque la consejera Almeida se encuentra en minoría. Esto se da por la falta de respeto a los consejeros. Nosotros estábamos en una condición de mayoría y si ella hubiera mantenido el respeto en el escenario del Pleno del Consejo de Participación, se hubiera permitido que en virtud de nuestras atribuciones se tomen decisiones, como por ejemplo la reforma al reglamento de la Contraloría General del Estado, no hubiéramos llegado a este escenario. El escenario de la moción que presentó el consejero Bravo para remover de la dignidad a la consejera Almeida se da por las constantes faltas de respeto y suspensiones a una sesión permanente y aparte el antecedente de 8 meses de faltas de respeto. Entonces esto de aquí fue extremadamente motivado, Santiago. Doctor Ulloa, parece que en la práctica podría digamos tener cierto nivel de lógica, ¿no? La actuación que ustedes han hecho. Vamos cambiando la percepción. Después todo esto va a tener seguramente repercusión, porque Sofía Almeida va a presentar recursos, van a hacer un ejercicio de reparación y demás, porque además le iba a decir lo otro, por lo que pende de un hilo, y es que la Asamblea los tiene ya también a tiro del juicio político. Eso no tiene nada que ver con lo que ocurre en la parte judicial. Pero esto va a entrar seguramente en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional se toman decisiones políticas. Eso no puede ser atado a un acto de ilegalidad, porque el momento que a mí a la Asamblea me pongan a comparecer, como lo hice en la función de transparencia y control social, y le consta al señor presidente que estuvo aquí minutos antes en la entrevista, yo respondí 1 a 1 a los señores asambleístas. Y yo les voy a decir lo siguiente, no hubo respuestas de contrarréplica. O sea, yo tengo clarísimo por mi formación de abogado qué es lo que se ha hecho. Y créame, yo no voy a estar en este puesto amparado en argucias o en ilegalidades. Yo no voy a arriesgar mi ejercicio profesional o el prestigio labrado en el ejercicio profesional por querer ser presidente. Cuando yo me posesioné como consejero y me quisieron mocionar para presidente, dije clarito de que yo no necesito ninguna dignidad dentro del Consejo de Participación y ni siquiera ser consejero para hacer algo por mi país, y eso lo he demostrado siendo abogado en el libre ejercicio profesional. Doctor. Hoy que tengo el reto de ser el presidente, usted va a ver cómo va a cambiar totalmente la temática de respeto a usted como comunicador y también a la ciudadanía. Les voy a presentar todos los documentos que la anterior administración ha tenido bajo la mesa. No ha habido sesiones transmitidas en vivo de los equipos técnicos, no existen actas, no se ha entregado la información a los consejeros. La información, según lo que dicen los propios técnicos, ha sido entregada a la anterior administración, a la anterior presidenta, y ella no ha remitido a los consejeros. Entonces, tampoco ha sido elevado a la web institucional. Por eso yo al inicio le dije a Juan Carlos, a ver, o Santiago, métanse a la web para que usted vean las actas, para que usted vean las carpetas. ¿Usted cree que sea posible, Juan Carlos o Santiago, que tengan que hacer una entrevista ustedes con Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación, y ustedes no tengan, o las personas que le asisten, les ocultan la información? Ustedes no pueden llegar a ciegas así, pues ustedes tienen que tener por lo menos un antecedente, algún formato, tener el respeto de la gente que está trabajando con ustedes. Lo que no ha pasado aquí es la transparencia, y eso es lo que le vamos a dar al Ecuador. Pregunta Ernesto Villacrés, pregúntele al señor Ulloa de dónde sacó la idea de la prueba oral para la elección de Contralor, si no es demasiado subjetivo el de la prueba oral, y si van a transmitir o grabar todo esto para que el país vea a quién van a elegir como Contralor. Muchas gracias al ciudadano que nos pregunta. Ya a este momento vamos a bajar de tono en las respuestas. Quiero decirle a la ciudadanía que tenga total seguridad de que cada momento, fase minúscula
del procedimiento será transmitido en vivo, desde el mismo escenario de verificación de requisitos por parte del equipo técnico. Cada hoja que ingrese será elevada a la web institucional para que el ciudadano que esté observando, los comunicadores, puedan en tiempo real ver cómo se desarrolla el concurso. Esto es algo elemental que está en el artículo 4 del Reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección. Respondiendo concretamente a la pregunta del ciudadano, por supuesto que sí. El examen escrito y el examen práctico oral será en vivo, será público y transmitido en vivo para que ustedes conozcan cómo se da estas circunstancias, cómo se da la exposición de cada uno de los postulantes y cómo se califica por parte del equipo técnico. Doctor, yo le quiero le pongo el caso, o sea, yo creo que el problema está en que exista siquiera la prueba oral, porque es demasiado subjetiva. Y le voy a poner, con todo el respeto, el caso de la fiscal. O sea, en el examen escrito, saca 10 sobre 20, va al examen oral y es excelente. Y nosotros vimos el examen oral y fue terrible. Una exposición mediana, menos que mediana, ¿no? De segunda línea, para una fiscal general del Estado. Y sin embargo, es lo que tenemos ahora, ¿no? ¿Quién nos asegura que aunque lo veamos en vivo, que aunque nos enojemos, que aunque no podamos aplaudir, que aunque nos moleste, una persona que el poder ha querido que sea la autoridad, finalmente termine siendo esa autoridad? Le consulto. Que lo veamos no significa que vaya a cambiar la decisión. Le consulto, ¿usted ha leído por si acaso el reglamento que hemos aprobado? Pues por eso le pregunto a usted si eso va a ir, ¿no? O no va a ir. El tema de la defensa oral. Está claro, no he leído el reglamento. No, le voy yo a indicar a la ciudadanía para que tenga claro. Para eso está usted aquí, doctor. Claro, por supuesto, Santiago, para eliminar las subjetividades. Y le voy a facilitar el reglamento si me escribe, creo que está ya este momento, hemos dispuesto que se disponga, que se eleve la página web para el conocimiento de la ciudadanía. Pero mire. Usted ya quería que lo lea y no lo han subido todavía, pues, Doc. No se preocupe, ya voy inmediatamente a tomar esa decisión porque no puede haber justamente esta falencia, ¿no? ¿En qué consiste la exposición oral? ¿Ok? Consiste en la resolución de un caso hipotético relacionado a las funciones del Contralor General del Estado. O sea, ustedes allí van ahí a observar si las preguntas que se les van a hacer están relacionadas con un caso hipotético para ser Contralor. Si ustedes van a ver otro tipo de preguntas que no son relacionados con estos, indudablemente ustedes se darán cuenta inmediatamente que existe una falta de transparencia y objetividad, pero no en el Consejo de Participación Ciudadana, porque nosotros no vamos a tomar esa prueba, sino en la Comisión Ciudadana de Selección, y tienen todo el derecho para hacer los reclamos que consideren pertinentes. Ahora, ¿cuáles son los parámetros para la calificación? Perdón, los intervinientes. Los intervinientes no es el presidente del Consejo de Participación, no son los consejeros, es un equipo de catedráticos, la Comisión Ciudadana de Selección y los candidatos habilitados. ¿Cuál va a ser la asignación del puntaje? Va a ser sobre el entendimiento del caso hipotético, sobre el razonamiento crítico y comprensivo, sobre la resolución concreta de las preguntas guías, sobre el conocimiento del marco legal aplicable al Contralor General del Estado, sobre el manejo de los conceptos técnicos adecuados relacionados a las funciones del Contralor General del Estado y sobre el entendimiento del rol de la Contraloría General del Estado en un Estado de Derecho. Cada uno de esos parámetros puntuales, no subjetivos, tiene un marco de calificación. Entonces, nosotros vamos a estar expectantes en vivo de cómo se desarrolla esto, y la Comisión Ciudadana de Selección tiene la obligación de, una vez que cada postulante se presente, reunirse y por ende tomar la decisión y dar los resultados en ese instante. No es que se va a tomar por debajo de la mesa, no es que se va a cortar la señal, no es que se va a esperar de aquí al siguiente día, no. En ese rato tienen la obligación de dar los resultados y no se permite la recalificación de esta prueba, de este examen práctico oral. Doctor, ¿okay? Ya para terminar la entrevista, primero el comentario de Demetrio Toledo, nada más. Sí, yo entiendo. Solo dice esto, pregunto, así lo transmite en vivo, si ustedes son los que califican y todos los seleccionados para calificar, ¿qué filiación política tendrán los calificadores? Sobre eso se debía aclarar. Y rápidamente para terminar la entrevista, ¿usted cree en un Estado ecuatoriano de 5 poderes o de 3 poderes? Yo creo en el Estado ecuatoriano de la forma tal y como lo establece la Constitución del Ecuador. Son las 5 funciones del Estado, las que en este momento integran también las comisiones ciudadanas de selección con cada uno de los delegados,
y los otros 5 personas que van a ser parte de este equipo que va a tener a su cargo la responsabilidad del concurso, también están conformados por ciudadanos que deben cumplir con los mismos requisitos para ser consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo en el Estado de Derecho, indudablemente. El Estado de 5 poderes. Ok. Gracias al doctor Hernán Ulloa por esta atención aquí al Noticiero. Le agradezco. Un fuerte abrazo. Pase bien. Gracias. 8 de la mañana y 32 minutos.